Nuevo corte. Hola, muy buenas, mi nombre es Daniel y en este video te voy a enseñar 5 estrategias que puedes aplicar ya mismo para que tus planos en Revit se vean con una calidad mucho más profesional y mucho mejores. Una pregunta que veo muy frecuentemente en grupos de Facebook, en foros de Revit, en Instagram, bueno, si no me sigues en Instagram te lo dejo por ahí, y es: ¿cómo hago que mis planos dentro de Revit se vean bonitos? ¿Bonitos? ¿Bonitos cómo? Bonitos como en AutoCAD, por ejemplo. ¿Como en AutoCAD? Bueno, debes saber que para que un plano se vea bonito es totalmente independiente del software que tú utilices. Puedes estar utilizando Revit, AutoCAD, ArchiCAD, el que quieras, y puedes lograr la calidad gráfica que tú desees. Esto es porque la calidad gráfica de los planos no depende de un software, depende de unos principios básicos que tú tienes que seguir para lograr esa calidad gráfica tan deseada. Acá nosotros vamos a manejar el programa Revit, bueno, porque este es un canal donde manejamos Revit, pero tú puedes aplicar estas estrategias para el software que tú estés utilizando. No importa si es AutoCAD, Rhino, ArchiCAD, el que sea, puedes aplicar estas 5 estrategias ya mismo y vamos a ver cuáles son. Primera estrategia que debes aplicar y es destacar los elementos importantes en el siguiente orden que te dejo por acá: elementos estructurales, elementos arquitectónicos principales, elementos arquitectónicos secundarios y materiales. Si destacas los elementos en este orden, ya tu plano va a adquirir una calidad gráfica de entrada muy buena. Vamos a ver en Revit cómo podemos lograr eso. Acá estoy usando un archivo de ejemplo que seguramente tú lo has visto todo el tiempo y inicialmente se ve un buen plano, pero me gustaría acercarme aquí, por ejemplo, a esta zona para ver ya de entrada algunos problemas que tiene este plano. Por ejemplo, en las columnas estructurales. Veo que se pierden en el plano, no destacan, no las puedo identificar fácilmente a menos de que pues, lea los ejes, pero gráficamente no son muy visibles. Lo mismo los muros tienen algunas texturas que pueden llegar a confundir, aunque esto es bueno en escalas grandes, pero no en esta que estamos manejando 1:100. Entonces vamos a hacer que estos elementos destaquen de una manera mucho más gráfica para que se pueda entender mejor el plano. Para ello voy a usar el menú de visibilidad de gráficos que lo tienes en el panel de propiedades por aquí, o puedes usar el comando VG. Voy a buscar la categoría que me interesa, por ejemplo, las columnas estructurales, me gustaría destacarlas, las tengo por acá, columnas estructurales. Y aquí en el patrón de corte, esto tiene que ver con una cosa que se llama rango de vista, pero este video no se trata de eso. Rango de vista, vamos a cambiar su patrón, es decir, el relleno. Aquí vamos a dar clic donde dice Override, que es modificar, y vamos a darle un patrón sólido de un color, puede ser totalmente negro o un color un poco más atenuado. Yo le voy a dar este color y aquí voy a usar la herramienta de adicionar para tenerlo acá en mi paleta de colores. Add. Ok. Ok. Y una vez más, ok. Ya con este sencillo paso vemos cómo las columnas destacan mucho mejor. Ahora en el segundo en el listado, que son los elementos arquitectónicos principales, también le voy a dar una tonalidad diferente para empezar a lograr un poco más de jerarquía dentro del plano. Voy a usar de nuevo el menú de visibilidad y gráficos y voy a buscar la categoría de muros. También le voy a aplicar un patrón de relleno en corte y le vamos a dar clic aquí en patrón de relleno sólido y vamos a darle tal vez el mismo color o uno un poco más atenuado para que se pueda distinguir de las columnas que estamos haciendo. Ya con estos 2 sencillos pasos logramos que nuestro plano se vea mucho mejor. Segunda estrategia que tienes que aplicar y es la profundidad y el contraste que lo logras con estos 2 elementos de acá: los espesores de las líneas y el color de las líneas. Al principio, cuando yo estaba aprendiendo a hacer estos planos arquitectónicos, en lo único que me basaba, y creo que muchos de nosotros lo hacemos, es simplemente en el espesor de las líneas. Lo más importante, como las columnas o muros, usaban un espesor de línea más grueso y los demás delgados, pero ignoraba el tema del color, y con ese es el que yo creo que podemos lograr mucha más profundidad que solo con espesor. Pero vamos a aplicar primero esos espesores de línea adecuados y después vamos a aplicar los colores para ver cómo nuestro plano va a adquirir mucha más profundidad. Aquí de nuevo modificando nuestro plano en Revit. Al principio es el menú de visibilidad y gráficos, pero esta vez lo voy a hacer de manera global porque ese menú solo cambia esta planta en la que yo estoy trabajando. Quiero que aplique para todo el proyecto. Para eso voy a ir a la pestaña de Manage y voy a usar esta ventana de Object Styles, estilos de objeto. Toda la representación que ves en Revit por defecto viene de esta ventana y por eso debemos modificarla. Esto se compone de
unos elementos muy sencillos, que es la categoría, los elementos constructivos que nosotros ponemos o de anotaciones, ¿sí? Y el espesor de la línea. ¿Sí? Vemos que es en proyección cuando no lo estamos cortando y bueno, corte cuando entra dentro del rango de vista, que es tema de otro video. Aquí vemos que va desde el 1 hasta el número 16, siendo 1 el más delgado y 16 el espesor mayor, el más grueso. Para ello, yo voy a modificar mis categorías para lograr este efecto de profundidad. Por ejemplo, en las columnas estructurales, si yo las busco por acá, ¿sí? Podemos ver que cuando están cortadas solo tienen un espesor de 1, lo cual para mí es ilógico. Debería ser un espesor mucho mayor. Solo aquí lo voy a poner un espesor, por ejemplo, de 5. Si hablamos, por ejemplo, los muros ya tienen incorporado un espesor de línea mucho mayor cuando los queremos destacar, cuando están cortados, que es de 3. Y ya el cambio puede ser imperceptible porque ya lo pusimos en negro, pero las columnas ahora destacan mucho más. Otros elementos que yo suelo cambiar dentro de Revit son las puertas y las ventanas. Como vienen por defecto, realmente me parece que no logran el objetivo de representación, a pesar de que se ven muy bien, pero pueden verse mucho mejor. Por ejemplo, estas puertas, vemos que, por ejemplo, la línea de representación del barrido de la puerta, es decir, hacia dónde abre, que es esta línea curva, tiene una línea continua. A mí me enseñaron que estas líneas son imaginarias, no es que realmente haya una línea en el piso, en las puertas, deben representarse con una línea de tipo proyección, es decir, de estas que son de rayitas. Y si yo miro las ventanas a pesar de que se ven muy bien, se pueden ver mucho mejor. Aquí vamos a evaluar también el tema del color. Para eso vamos a ir a estilos de objeto de nuevo y vamos a buscar estas dos categorías. Por ejemplo, las puertas. Vemos que cuando están cortadas tienen un espesor de 2, lo cual me parece bien, pero para esta escala incluso yo podría bajarlo a un espesor de 1 para que la puerta sea mucho más delgada. Y si das clic acá en este desplegable, vas a ver esto que se llaman subcategorías, es decir, elementos que componen la puerta y que nosotros podemos programar. Si quisiera cambiar esta línea curva, aquí la encuentro en inglés como plan swing, que es como el barrido de la puerta. Visto desde la planta, vemos que usa unos espesores de línea los más delgados posibles, pero usa una línea de color negro sólida. Vamos a cambiar esto a un color un poco más atenuado de los que ya habíamos guardado. Y en lugar de una línea sólida, vamos a darle una línea de proyección. Puedes usar dash o puedes usar línea oculta, hidden, que aparece aquí en inglés. Incluso vamos a darle un tono un poco más gris, por decirlo así. Y lo mismo para las ventanas, ¿sí? Si vemos acá, las ventanas tienen una línea de color negro que empieza a competir con el negro de los demás elementos en el proyecto. Entonces voy a buscar aquí la categoría de ventanas. Y dentro de las subcategorías encontramos la del vidrio. De entrada vemos que tiene un corte, un espesor de línea mayor, cuando los vidrios se deberían representar con una línea muy delgada, la más delgada posible. Y podemos darle más profundidad asignándole un color gris. Vamos a asignarle el color gris de las puertas también. Ok, y ya de entrada ves como los vidrios y como las puertas tienen una representación tal vez un poco más acorde a esos principios básicos que nosotros aprendemos al principio. Esto cambia mucho los planos. Pero la profundidad no solo lo logramos con esos colores de las líneas, sino también con las texturas que haya presentes. Por ejemplo, en este plano tenemos un piso, al parecer es de concreto y tiene este achurado, esta textura que es como de tierra, pero mira que también es de color negro. Vamos a hacer que tenga mucha más profundidad, dándole un color un poco más atenuado según el orden que vimos en los anteriores. Si no te acuerdas cuáles son, retrocede para que los puedas ver. Es el último en la lista, que son los materiales. ¿Cómo hacemos eso? Yo voy a seleccionar este piso de acá y aquí veo en las propiedades que es un piso en concreto. Vamos a editar sus propiedades, su material. Para eso vamos a dar clic en edición de tipo, estructura, vamos a editarla para poder ver de qué material se compone. Entonces vamos a dar clic acá en estos puntos y esto nos va a abrir el gestor de materiales donde sale esta representación. Mira, aquí vemos precisamente la textura que está usando y el color, como puedes ver, es de color negro. Vamos a darle un color gris aún más atenuado que el que nosotros estábamos usando para puertas y ventanas. Lo voy a dar a adicionar para que quede en mi paleta. Ok. Y ok.
Mira que ahora la textura del piso es mucho más tenue y puedo leer mucho mejor los demás elementos que hay. Tercera estrategia que tienes que aplicar y es el uso de texturas. Tiene que ver un poco con el punto anterior que acabamos de ver y es que las texturas nos dan una idea de la materialidad del proyecto. Podemos saber si hay algunos elementos que son en concreto, en madera, en piedra, en lo que sea. Sin embargo, el uso de texturas debe ser muy medido. Esto debe ser como la sal y la pimienta en un plato que simplemente resalta el sabor. Sobre todo aquí debe haber intencionalidad. Debes pensar la textura para qué la quieres usar. Si quieres destacar algún espacio en específico, alguna circulación o un espacio que tiene unos acabados especiales, etcétera, siempre debe haber una intencionalidad detrás de esto. Por ejemplo, en nuestro proyecto de ejemplo, me gustaría destacar estos espacios, por ejemplo, de oficina, administración y conferencia, poniendo un piso de acabado, por ejemplo, un piso en madera. Para ello voy a ir a la pestaña de arquitectura y voy a ponerle un acabado con la herramienta de suelo, floor. Este proyecto ya tiene algunos precargados acá. Podemos usar, por ejemplo, este que parece ser un piso con un acabado en madera. Y aquí podemos ver que el espesor es de 140 milímetros. Entonces, aquí en la altura del piso, como es un elemento que va encima, aquí yo le voy a poner 140. Esto es para que me quede encima de la losa que estamos trabajando. Y voy a empezar a delimitar mis espacios, a ponerles un acabado de piso, por ejemplo, en la oficina, en la administración. Podría ser más detallado acá poniéndole también acabado debajo de la puerta, pero quiero mantenerlo sencillo en este ejercicio. Y por ejemplo, esta zona de conferencias. Voy a cambiar aquí a mi modalidad de línea y voy a empezar a bordear mis muros para darle el acabado que yo quiero. Incluso puedo usar la herramienta de Pick Lines, que es esta línea verde, para sustraer la parte de las columnas. Pick Lines lo que hace es escoger las líneas que ya están en el proyecto y dibujar sobre ellas. Y si ya terminé, puedo dar la herramienta de finalizar. Y ya otra vez con esta estrategia estoy diferenciando muy bien cuáles son las zonas donde va a estar la gente continuamente versus unas que no, en las que no va a habitar. Por ejemplo, esta zona de almacenaje o estas zonas húmedas como los baños o cuartos eléctricos. Aquí también puedo aplicar la estrategia de cambiar la textura del material para diferenciarla. Entonces puedo seleccionar de nuevo mi piso, ir aquí al panel de propiedades y en edición de tipo, cambiar su estructura interna, que es donde encontramos el material. Ok. Y mira ya aquí cómo logro un contraste entre los materiales para distinguir los diferentes espacios. Cuarta estrategia que tienes que aplicar y es el balance de los elementos de anotación versus los elementos de modelo. Acá en nuestro ejemplo vemos que tenemos algunos textos, estos se llaman etiquetas en Revit realmente, que nos dan el nombre de los espacios. Y ya de entrada vemos que para esta escala 1:100 los elementos parecen ser muy grandes. Esto realmente no sé qué significa, la información no la entiendo muy bien. Puede que sea el número del espacio, pero lo que yo voy a hacer es crear una etiqueta nueva para poner información relevante y sobre todo que tenga un balance con el resto del plano. El texto inicialmente me parece un poco grande. Para ello vamos a ir a Archivo, Nuevo y vamos a crear una familia. Aquí estoy dentro de la carpeta de las plantillas de familia. Seguramente de pronto tú la tienes en español, entonces fíjate bien. Aquí yo voy a usar la carpeta de anotaciones y voy a buscar este elemento que dice etiqueta de habitación genérica. Esta etiqueta nos está indicando dentro del proyecto un elemento en Revit que se llama habitación, que no es más que delimitar un espacio interno y ponerle un nombre y otras características más. Esta etiqueta nos está dando información de ese espacio. Vamos a crear aquí nuestra etiqueta, abrir. Y ya dentro de nuestro entorno yo lo que voy a hacer es ir a la pestaña de creación y voy a poner una etiqueta. Este es el texto que va a aparecer. Aquí vemos que por defecto tenemos uno de 3 milímetros, pero yo voy a crear uno un poco más pequeño de 2 milímetros. Para eso voy aquí a edición de tipo y lo que voy a hacer es duplicar este elemento y le voy a llamar 2 milímetros. Aquí en mi tamaño de texto, que está en 3 milímetros, lo vamos a cambiar a 2 milímetros. Y aquí yo también suelo cambiar este elemento que es el fondo del texto, simplemente es como un recuadro blanco que lo pone para que sea más legible, pero transparente se va a ver mucho mejor porque nos permite ver la textura detrás. Ahora doy clic acá donde quiero posicionar mi texto, aquí lo voy a hacer en el centro, clic. Y esta ventana que aparece es la información que podemos extraer de esa habitación. En este caso yo quiero el nombre y tal vez me gustaría que mostrara el área también, cuántos metros cuadrados tiene. Entonces para ello voy a buscar
el parámetro de nombre. Puedes dar doble clic o usar esta flecha verde para incorporarlo y me gustaría que apareciera el área. Aquí dentro de esta ventana voy a habilitar esta opción que dice Break, que va a hacer que los dos textos aparezcan en líneas independientes. Por esto no se preocupen, simplemente es un ejemplo para ver el estilo, cómo va a quedar. Así se ve, es un texto un poco más pequeño. Ahora lo que va a hacer es guardar esta familia. Archivo, guardar. Lo va a guardar en el escritorio y lo va a llamar como etiqueta de habitación. Aquí yo ya la había guardado previamente, pero pues voy a volver a hacer el proceso. Etiqueta de habitación, save. Va a pedir reemplazarlo, estoy de acuerdo, sí. Y ahora lo que va a hacer es incorporarlo al proyecto. Voy a usar esta herramienta, cargar a proyecto, y ya la tengo dentro de mi proyecto. Lo único que tengo que hacer es reemplazar lo que ya tengo. Para eso es muy fácil, lo que puedes hacer es seleccionar una de estas etiquetas que ya tienes, clic, usar clic derecho y decir seleccionar todos los ejemplares o instancias visibles en la vista. Esto solo lo vamos a aplicar para esta vista. La selecciona todas y simplemente en el panel de propiedades, acá escogemos la que acabamos de crear, etiqueta de habitación. Enseguida vemos cómo el plano se balancea un poquito mejor, porque los textos no son tan invasivos, no son tan grandes y nos muestra información relevante. Esta misma estrategia tendríamos que aplicarla para estas etiquetas que son de ventanas, de muros o de puertas, que están muy desproporcionadas para la puerta misma. Está más grande que la puerta, entonces con la misma estrategia lo podemos cambiar. Vamos a hacerlo para la puerta. Y quinta y última estrategia por este video es la consistencia entre elementos. No te pongas a combinar elementos, diferentes tipos de texto, diferentes tipos de colores. Eso lo único que hace es restarle al proyecto y a la expresión de tu plano. Por ejemplo, dentro del plano que nosotros estamos ajustando, aquí tenemos unas etiquetas de muro con esta forma de rombo, este que acabamos de hacer que es una etiqueta más pequeña, este texto, las cotas, por ejemplo, están muy grandes. Esto lo que produce es que el ojo se distraiga con muchas cosas al tiempo porque hay demasiada variedad. Tenemos que hacer que sea lo más uniforme posible para que el plano tenga una legibilidad un poco mejor. Por ejemplo, vamos a aplicarlo para las cotas o para las dimensiones. En este caso, las dimensiones están usando un tipo de texto que es un poco más grande que el de las etiquetas de los espacios, que no es muy bueno y aparte está muy alejado de los elementos de los que se están midiendo, por ejemplo, de estas ventanas. Eso hace que aparezcan estas líneas testigo, la que nos indica de dónde sale la dimensión y podríamos confundirlo con otros elementos. Mi tip para las dimensiones es que en la medida de lo posible, lo más cercanas a la referencia, es decir, a los elementos que mide. Si yo tomo esta cota y la acerco un poco más hacia las ventanas, voy a reducir la distancia de esa línea testigo, la cota se va a interpretar mucho mejor. Aquí tendría que cambiar estas etiquetas o moverlas para las ventanas. Vamos a moverlas temporalmente por acá para que no nos interrumpa nuestro plano y lo mismo esta etiqueta. Ahora lo que yo voy a hacer es hacer que este elemento, esta diagonal de la cota, tenga un tamaño un poco menor para que entre, por ejemplo, esta diagonal de la cota voy a cambiarla para que sea un poco más pequeña y que tenga un balance un poquito más armonioso con el plano que estamos construyendo. Para esto son unos pasos muy sencillos. Lo que tengo que hacer es seleccionar mi cota, irme aquí dentro de mi panel de propiedades a edición de tipo, y lo que va a hacer es crear una cota un poco más pequeña. Entonces voy a usar esta, la voy a duplicar y la voy a poner de 2 milímetros, por ejemplo. Y no voy a usar una marca en diagonal, sino voy a usar un punto. Entonces vamos a ponerle la palabra punto. Voy a cambiar el tamaño del texto a 2 milímetros en el apartado de texto acá. Tamaño de texto, 2 milímetros. Y para cambiar esa diagonal lo vamos a hacer desde Tick Mark. Aquí tenemos la que está usando esta marca de 3 milímetros y podemos cambiarlo por un punto. Pero puntos hay pocos. Por ejemplo, este que es un punto abierto es de 3 milímetros, sigue siendo muy grande, o relleno de 3 milímetros. Ahora lo que yo voy a hacer es crear un punto un poco más pequeño y asignárselo a esta cota
para que vean el cambio que tiene. Por ahora vamos a dejarle la diagonal. Simplemente vamos a dar OK. Y ya vemos de entrada que el texto es mucho más coherente con lo que tenemos acá. Ahora vamos a crear el punto. Para eso vamos a la pestaña de Manage o Gestionar configuraciones adicionales. Y aquí en el apartado de anotaciones vamos a cambiarlo por puntas de flecha. Si estás usando otra versión que no sea la 2022, puede que veas este menú en la parte de abajo. Entonces vamos a anotaciones, puntas de flecha. Y lo que va a hacer es crear uno nuevo. Para ello otra vez voy a duplicar y vamos a crear un punto. Vamos a llamarle punto. Y lo vamos a hacer muy pequeñito. Tal vez un poco menos de 1 milímetro. Por ejemplo, 0.8 milímetros. Esto lo tienes que evaluar respecto a la escala que estás manejando. Ok. Aquí en el estilo de la flecha vamos a cambiarlo a que sea un punto. Dot. Vamos a activar esta opción que hace que el punto se vea relleno. Y en tamaño vamos a ponerle 0.8 milímetros. Ya está creado. Lo único que tenemos que hacer es asignarlo a la cota. Seleccionamos nuestra cota y en edición de tipo, en el apartado de tick mark, si todo sale bien, deberíamos encontrarlo acá. Y efectivamente lo tenemos al final, punto de 0.8 milímetros. Ya vemos que esto le quita un peso enorme al plano y ya lo vemos un poco mejor. Bueno, en Latinoamérica no solemos, o depende del proyecto, pero yo no suelo usar milímetros, las unidades milímetros en mi proyecto, también lo voy a cambiar. Voy a cambiar las unidades. Usé el comando UN en mi teclado y aquí en longitud vemos que está en milímetros. Simplemente damos clic y cambiamos a metros. Yo suelo usar 2 puestos decimales, pero ustedes cámbienlo a las unidades que manejen en sus proyectos. Esas fueron mis 5 estrategias para hacer que tu plano en Revit se vea muchísimo más profesional. Aún me quedan otras 5 estrategias por enseñarte, pero eso va a ser para un próximo video. Así que si este video te gustó, dale like, comenta si quieres ver otras cosas, suscríbete, no se te olvide, active la campanita y las notificaciones para que te notifique cada vez que saco un video nuevo, todas esas cosas de YouTube. Y nos vemos en el próximo. Chao.